Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a clavar en un tema que, la verdad, a veces nos intimida un poco, pero que en el fondo esconde una belleza visual impresionante, los números complejos. Específicamente, vamos a desmenuzar a detalle cómo funciona la multiplicación y la división de estos números. Así que preparémonos para cambiar por completo nuestra forma de ver las matemáticas. Vamos a pasar de ver simples fórmulas aburridas en un papel a presenciar una verdadera danza geométrica. Bueno, para arrancar hay que hacernos una pregunta súper interesante. Durante muchísimo tiempo nuestra mente se acostumbró a multiplicar números en una simple línea recta, ¿verdad? Una dimensión, súper lineal. Pero ¿qué pasa cuando las matemáticas saltan de esa línea recta y cobran vida en un plano cartesiano de 2 dimensiones? De repente las reglas del juego cambian por completo y nuestra aritmética tradicional necesita una actualización espacial. Así que esta es nuestra ruta de hoy. 1. La multiplicación de números complejos. 2. La perspectiva polar y las rotaciones. 3. Vamos a conocer a nuestro amigo el conjugado. 4. La división. Y 5. La división en forma polar. ¡Vámonos de lleno! Sección 1. Multiplicando números complejos. El enfoque algebraico. A ver, cuando multiplicamos dos números complejos en su forma rectangular, básicamente usamos la vieja confiable, la propiedad distributiva clásica. Ya saben, multiplicar cada término del primero por cada término del segundo. Pero aquí está el detalle clave que nos revelan los textos base. Al multiplicar las dos partes imaginarias, obtenemos esa famosa unidad imaginaria y elevada al cuadrado. Y como ya sabemos, y al cuadrado es igual a -1. Esto hace que el signo se voltee, transformando ese pedazo en una parte puramente real que simplemente se agrupa con el resto. Pero seamos súper honestos aquí. Sí, esta fórmula de expansión rectangular funciona a la perfección y nos da el resultado correcto. Pero ¡qué barbaridad! Es larguísima. Se siente súper torpe. Literal te acabas la tinta de la pluma. Es un proceso súper tedioso de agrupar términos, recordar signos, hacer sumas cruzadas. Y francamente, todo este rollo oculta la asombrosa belleza visual de lo que de verdad está pasando en el plano cartesiano. Y aquí entra nuestra sección 2, rotación, la perspectiva polar para visualizar matemáticas. Si ponemos las dos fórmulas frente a frente, el contraste es, bueno, abismal. De un lado tenemos la expansión rectangular, que es un lío de multiplicaciones cruzadas y sumas. Del otro lado tenemos la magia de la formulación polar. Según el material que estamos revisando, en la forma polar simplemente tomamos las magnitudes de los números y las multiplicamos, y luego tomamos dos ángulos y los sumamos. Así de fácil. Es un reemplazo total de reglas complicadas por una lógica geométrica súper elegante. El concepto clave que sí o sí debemos llevarnos de aquí es que, visualmente, multiplicar números complejos es como una coreografía en el plano bidimensional. Al multiplicar las magnitudes, lo que estamos haciendo es escalar, o sea, estirar o encoger la longitud de la flecha desde el centro, desde el origen. Y al sumar los ángulos, estamos rotando esa flecha hacia adelante a través del plano. Escalar y rotar. Súper poético, ¿no creen? Pasemos a la sección 3, conociendo al conjugado, nuestro héroe matemático. Y digo héroe porque de verdad nos viene a salvar la vida cuando queremos dividir. Visualmente, la representación de este conjugado es fascinante. Imagínense que un número complejo original es una flecha apuntando hacia arriba. Bueno, su conjugado es simplemente su imagen en un espejo. Es un reflejo perfectito trazado sobre el eje real horizontal. La parte imaginaria voltea su signo, apuntando ahora hacia abajo, pero la longitud o magnitud de la flecha se queda intacta. Matemáticamente hablando, la regla estricta nos confirma justo esto. Conjugar un número complejo significa que si el original tiene un ángulo positivo, el conjugado va a tener exactamente el mismo ángulo, pero en negativo. Sin embargo, la distancia desde el origen, o sea, su magnitud absoluta, esa se preserva sin el más mínimo cambio. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. ¿Y cuál es el superpoder del conjugado? Fíjense en esto. Si tomamos cualquier número complejo y lo multiplicamos por su propio conjugado, las partes imaginarias se cancelan entre sí de una forma espectacular. Todo rastro de lo imaginario desaparece por completo. ¿El resultado? Nos quedamos con un número real, puro, positivo y limpiecito, que de hecho corresponde a la magnitud elevada al cuadrado. Ahora sí, con esta herramienta vamos a la sección 4, división de números complejos, paso a paso. Para no hacernos bolas con el álgebra, podemos dividir este proceso en una lista de 3 pasitos súper sencillos basados en los textos de origen. Paso 1. Observamos el denominador, el numerito de abajo, e identificamos su conjugado. Paso 2. Para mantener la fracción equilibrada, multiplicamos tanto la parte de arriba como la de abajo por ese mismo conjugado. Y paso 3. Dejamos que ocurra la magia. El denominador, al multiplicarse por su conjugado, ¡pum!, se simplifica instantáneamente en un número real.
Esto nos deja con una fórmula de división rectangular sumamente limpia. Pasamos de tener un problema bidimensional súper complejo en la parte de abajo de la fracción a tener algo súper manejable, una simple división escala por un número real. Ahora, toda la complejidad se quedó arriba en el numerador, pero eso ya lo sabemos resolver con la multiplicación que dominamos al principio. Llegamos a la sección 5, división en forma polar, elegancia geométrica. Aquí es donde todo hace clic. El punto crucial es la simetría absoluta que tienen las operaciones polares. Si recuerdan, en la multiplicación polar sumábamos los ángulos y multiplicábamos las magnitudes, ¿cierto? Bueno, pues la división hace exactamente lo contrario. Toma las magnitudes y las divide, y luego toma los ángulos y los resta. Es de una lógica matemática, la verdad, hermosísima. Para amarrar todo esto de nuestra doble perspectiva, hay que observar cómo estas operaciones forman un sistema súper equilibrado. Multiplicar es la acción de proyectarse, escalar hacia arriba la distancia y rotar hacia adelante en el plano, mientras que la división es el camino de retorno, reducir la escala y rotar de reversa, como si pusiéramos el video en retroceso. Es un movimiento totalmente fluido dentro del plano. Y juntando todas las piezas fundamentales del material que revisamos, llegamos a esta conclusión que es innegable. Más allá de letras, números y expansiones complejas hechas garabatos en un pizarrón, los números complejos son un sistema visual completito. Operar con ellos es, literal, operar con transformaciones en el espacio, multiplicaciones que actúan como rotaciones y conjugados que funcionan como reflejos perfectos. Para cerrar este análisis, les dejo esta reflexión. ¿Cómo cambia nuestra forma de entender el mundo cuando empezamos a visualizar las matemáticas de esta manera? Hoy vimos cómo una fórmula que al principio parecía súper abstracta y difícil de digerir se transforma en algo intuitivo y orgánico gracias a la visión geométrica. Entender las matemáticas de verdad no se trata nada más de memorizar reglas para despejar la X, sino de poder ver los movimientos, las rotaciones y los reflejos que están ahí, escondidos detrás de los números. Ojalá que este recorrido les haya iluminado la mente y mostrado la belleza geométrica del álgebra compleja. Nos vemos en la próxima exploración del conocimiento.